Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en La Ventana Indiscreta. Estamos de nueva cuenta, como cada miércoles, hablando de cine, hablando de crítica de cine, hablando de las películas que están en cartelera, en streaming, o las películas con las que nos hemos ido acercando estas semanas. Está como cada miércoles conmigo, Anne-Marie Meyer. Anne-Marie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues también ya compartimos la ventana, Hammurabi, tú y yo, pero la abrimos para todos los que nos están escuchando, porque sé de muchos que si les interesa, no solo les interesa, sino que tienen la pasión de ver películas y de hablar sobre películas, que es finalmente lo que nos empuja a estar aquí con ustedes. Y tenemos mucho de qué hablar en el programa de hoy, porque ya mero se nos acercan las vacaciones de diciembre, las vacaciones navideñas. Una de ellas, con lo que he estado, a todo mundo le he estado preguntando, ¿ya viste el documental de los Beatles? ¿Ya viste el documental de los Beatles, Get Back? Es raro que en pleno 2021 haya de nueva cuenta otra película sobre los Beatles. Parece que fuera un tema así inabarcable, infinito, pero realmente... Cada que sale algo nuevo de ellos nos asombra, pues, ese periodo tan intenso de creatividad, digamos, como de trabajo creativo que hicieron, ¿no? En la década de los 60. Es un documental de unas 7 horas y media, más o menos, dividido en 3 partes, acerca de la creación de su último disco, del disco de Let It Be, que ellos habían decidido hacerlo en vivo y hacer la grabación del disco en vivo, digamos, en contraste con pues, los discos anteriores que habían sido como muy producidos a nivel de estudio. Y también de alguna manera, pues lo que vemos en el documental son como, pues ya las tensiones que se van, digamos que ya tenían desde antes, pero que ya eran muy notorias en toda la gente que estaban alrededor de ellos, las tensiones entre los 4, sobre todo entre George, Paul y John, y que finalmente fue, digamos, concluyó en la separación del grupo y de la banda. Si tienen pues 7 horas y media disponibles, yo se los recomiendo ampliamente. Get Back, dirigido por Peter Jackson, bueno, dirigido por otra persona, pero quien hizo esta nueva edición y esta nueva montaje de todo ese material de archivo, pues fue Peter Jackson para el Disney Plus, por si tienen ese plataforma streaming. Tú ya empezaste a ver Beatles Get Back, Anne-Marie, ¿verdad? Sí, cómo no, claro que sí, porque no, bueno, los Beatles en mi vida, los que nacimos después de la Segunda Guerra y nos tocó la época de los Beatles, como anécdota personal, fui de muy jovencita al cine para ver una documentación también sobre los Beatles, pero más bien era sobre digamos, sobre sus viajes. El primer viaje que hicieron a Estados Unidos, primero esa furia, esa fiebre de Beatlemanía que causaron en Europa en sus conciertos,
Y luego el miedo de ir a Estados Unidos y pensar que iban a llegar y nadie les iba a hacer caso. Y como allá también simplemente se prendía la gente y los jóvenes y gritaban. Era un griterío también en el cine Hammurabi, no te puedes imaginar. Fui al cine con una amiga, recuerdo, y nosotros íbamos así muy digamos, de alumnos de prepa o preuniversitarios, así medio intelectualoides, y simplemente aquel criterio y aquella furia y aquella fiebre en la sala de cine, pues también nos contagió. Yo en un concierto nunca pude gritar, pero estuve a punto en esa época. Obviamente para nosotros también los 60, mira, era irte a Londres, ir a Soho, comprarte alguno de los abrigos de plástico que estaba vendiendo. El mío era verde que me compré. Y entonces cosas como gabardinas verdes, pues tú lo ves en películas, en todo tipo de películas, pero también en la última que vamos a platicar hoy, que es La última noche en Soho, como el Soho y Londres para el pop y para el punk, pre-punk de aquella época era importante para nosotros, ¿no? Esa juventud, adolescencia que tú vivías junto a la música, junto a la moda, junto a lo que significaba lo británico en ese momento. Entonces, obviamente, los Beatles eran pues nuestros dioses en la época a los que seguíamos, y un viaje a Londres era como programático. Tenías que ir a Londres y regresar con algunas camisetas o tu gabardina de plástico como la mía. O con algún disco de los Beatles, aunque de los Eso se vendían en todas también. partes, pues hasta en los supermercados. Los de vinilo, sí, claro. Los de vinilo. Sí. Bueno, yo, en lo personal, los últimos discos, a mi gusto, sí son de sus mejores, inclusive Abbey Road, Let It Be. Sí. Ellos, Let It Be en realidad salió hasta 1970, ya después de que ya se habían separado. Abbey Road ya fue el último disco que ellos grabaron propiamente. En el documental finalmente concluye con, digamos, la escena climática del documental es este concierto que hay en la azotea del edificio de Apple Records y que tomó por sorpresa, digamos, a Londres porque nadie sabía, por una parte, pues tenían años sin tocar en público, entonces de pronto esta sorpresa de que los Beatles están tocando en vivo, gratis, a Londres, pues me imagino que en su momento debe haber sido muy sorpresiva, y además las canciones que tocaron todavía no se conocían, o sea, ahí las estrenaron, digamos, en la público, entonces era muy interesante ver en el documental que les preguntaban, ¿ustedes saben quién está tocando arriba? Y había gente que se sabía, o se identificaba rápidamente, son los Beatles, aunque esa canción nunca la he escuchado. Entonces, creo que recuperar ese momento, digamos, como si fuera por primera vez ese momento, me parece que el documental lo hace muy bien, ¿no? O sea, entender como los procesos creativos por los que pasan. Hay una escena en la primera parte que es como la que más me gustó de todo el documental, en donde Paul McCartney está simplemente tocando la guitarra. Rascando la guitarra rascándole, sin tocar. Sin ningún tipo como de orientación de qué es lo que está tocando, no. Para ver si encuentra alguna melodía ahí, porque además están sintiendo la presión de tener un disco nuevo en menos de ciertos días, de 20 días, y en lo que es un solo plano, eso es lo importante, es un solo plano, y ahí en ese momento es cuando de pronto se le ocurre la melodía de Get Back, que va a ser como el nuevo single éxito de ellos, ¿no? Y entonces de pronto ver en esa especie de plano secuencia la creación, la gestión de lo que va a ser como su siguiente single es muy impactante. Y yo creo que, digamos, lo padre, pero también, digamos, que puede ser cansado el documental es que es muy largo y es porque tiene demasiados tiempos muertos, digamos. Hay muchas partes del documental en donde no está pasando más nada en un sentido dramático, por así decirlo, sino simplemente ellos jugando, tocando, diciéndose cosas, inventando, corriendo, etcétera, ¿no? Es todo ese tiempo perdido que ellos tienen que abonar para que se les pueda ocurrir una canción, digamos, esa chispa creativa que sale en medio de la nada, digamos, o en medio de todo ese juego
están ellos en el estudio tratando de concebir canciones, ¿no? Sí. Y eso yo lo agradezco mucho, que tenga como todo ese, se dé todo el tiempo del mundo para que te des cuenta de realmente, digamos, lo difícil que fue haber sacado ese disco. Y sobre todo te das cuenta también porque lo muestra, justo esos largos planos y entre ellos también los cortes y las miradas que se están viendo y ensayando y uno propone algo y de repente entre todos ahí están trabajando la idea. Eso me gusta porque no sientes que llega del cielo como una musa que los besa y luego ahí está. No, hay que trabajarlo. A mí me encanta la escena cuando uno de ellos cuenta y se ve en la imagen de que vio un baile de vals de la burguesía en Viena y que esos 3/4 del vals le dijeron, impulsaron una melodía como Mine o Mío, algo así medio egoísta, capitalista también. Y entonces entre todos dan ideas y empiezan a catar y luego finalmente dicen, pero somos rockeros, nada de vals, aquí no se tocan vals. Y entonces, bueno, de ahí ya encuentran su estilo también y lo trabajan entre todos. Lo segundo que quiero decir, es también desde ahí se nota muy fuerte la presencia, pero no la influencia de Yoko Ono. Es decir, siempre hemos tratado de, bueno, yo siempre me he preguntado, ¿realmente fue tan mala para separarlos? ¿Ella fue tan fuerte y todo eso? No. Ella estaba a su lado, les hacía el té, se sonreía, daba un besito ahí a su amante, pero no ves una presencia imponente, una presencia separadora, sino ves una presencia como de una gatita fiel al lado del cuarteto, que siempre estuvo ahí pensando en ella como artista, ¿no? También eso me gustó mucho. Y luego la confesión también de Peter Jackson, de estar ahí con ellos las 8 horas hasta terminar con ellos y haciendo su concierto encima de los techos de la ciudad, de que no sabía a qué iba simplemente a observarlos, punto, pero lo que salió finalmente y lo que vemos en el documental es que son momentos muy, muy creativos que también a veces no sabe uno cómo el artista construye sus obras y no solo las obras vienen a él. Sí, de hecho, es muy gracioso ver a Yoko Ono en todo el documental, porque está ahí nada más, ¿no? O sea, realmente casi no la ves que esté diciendo cosas, o sea, pero está ahí pegada a John todo el tiempo, todo el tiempo. Y la vemos a lo largo de todo el, como si fuera una especie de quinto Beatle. Vamos a cerrando, bueno, igual, como decía, si tienen 7 horas y media de su tiempo, vale la pena ver un documental sobre los Beatles, incluso en pleno 2021, cuando se pensaba que ya se sabía todo de ellos, que ya se sabía todo, que sabíamos qué había pasado, digamos, en esa historia. Bueno, creo que es un documental que permite verlos de otro lado, de otra manera, digamos. Cerramos con música de Beatles Get Back y nos escuchamos en el siguiente bloque. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out. Yeah. We're on the road to nowhere. Come on inside. Taking that ride to nowhere. We'll take
Regresamos a la ventana indiscreta, escuchando a los Talking Heads con esta canción Road to Nowhere, una canción que se escucha en los créditos de la película Tránsito, película alemana de Christian Petzold, de quien ya habíamos hablado anteriormente, de una película de él que se llamaba Undine, con Fabiola Alcalá. Y en esta ocasión le vamos a estar comentando a propósito, bueno, es una película del 2018, pero le vamos a estar comentando a propósito de que la semana pasada Ana María estuvo presentando la novela en la que está basada esta película en el marco de las actividades de la FIL y en Impronta. Eh, es una novela que acaba de, digamos, de reeditarse por La Cifra y por Elefanta, de las editoriales. Y entonces dijimos, hay que hablar de Tránsito, porque además es una película que vale mucho la pena, es una película que se puede ver en plataformas como Movie, y es una película que nos gusta mucho, ¿no? A mí me gustó mucho la película, no la había visto hasta hace poco, y es una película que está, como decía, basada en la novela de Anna Seghers, una novela de 1942 acerca de un hombre que decide, bueno, una novela, digamos, con muchos elementos autobiográficos, porque, digamos, la propia autora vivió mucho de esta situación del exilio y del viaje a México. Y en la novela es un hombre que está tratando de escapar, un hombre alemán que está tratando de escapar de los nazis. Y lo que vemos es que, pues está como, digamos, como en Marsella, está como atorado en Marsella esperando a que salgan las pistas de tránsito para poder huir del país. Los nazis están ya en la invasión, digamos, del país, de Francia. Y bueno, la historia es con Ana Seghers es que pudo haber escapado gracias a la presencia del cónsul mexicano Gilberto Bosques, quien pudo como conseguir muchas visas para que pudieran huir y llegar aquí a México para estar sanos y salvos de la persecución nazi. Tránsito, Anne-Marie, ¿qué piensas de Tránsito de Christian Petzold? En los últimos 2 meses es para mí un tema central, porque participé también a través de una mesa de Zoom, en una, ya les platiqué, en una mesa redonda y un evento en general como de 5 o 6 distintas actividades acerca de una recuperación de la obra, pero también de la persona de Anna Seghers y sobre todo de su relación con México. Mira, me interesa sobre todo y siempre me ha interesado desde que estoy en México la época en la que México realmente abrió las puertas a los exiliados, primero los españoles frente al franquismo. Aquí se les abrió la puerta y creo que fueron nutriente para la cultura en México. Y también después a los judíos alemanes y a los activistas políticos alemanes del Partido Comunista, por ejemplo, que tenían que huir, que fueron más de 1,500 en los años 40, más de 1,500, que la mayoría llegó a la Ciudad de México. Fíjate que Anna Seghers llegó con su esposo, que también era un activista político. Ella pertenecía al Partido Comunista y además como judía y comunista y mujer, imagínate, todo en contra de ella. Llegó con 2 hijos y lo interesante es que México les abrió las puertas, incluso le dieron su naturalización después de un poco más adelante, creo que fue como en 46. Y ellos, sobre todo los judíos y los intelectuales que vivían aquí, fundaron una editorial que publicaba en alemán y en español. Fundaron también varios centros culturales, uno importante, Heinrich Heine, donde hacían lecturas, conversatorios, clases maestras y talleres. Esa fue una época importantísima que hasta reconocemos también en el cine, porque hubo gente que también trabajó mucho en la industria cinematográfica. Al rato hablaremos de películas también que se hicieron en la época. Tránsito describe, como tú bien dices, la huida del norte de Francia ya ocupada por los nazis hacia el sur, Marsella, que era todavía una especie de puerto de salida, hasta que después también se cerró y ocupó.
Y esta novela en primera persona por un narrador masculino, pero sí con una escritura subjetiva, pero de narrador masculina que no tiene nombre, describe esos destinos que se juntaron en Marsella, que venían de muchas partes de Polonia, de España, sobre todo de Alemania, nazi ya corriendo, y ahí estaban como en un espacio, ¿qué te diré? Espacio al mismo tiempo que era esperanza de salir y sobrevivir de la Gestapo, pero por el otro lado también se convirtió en una especie de cárcel porque necesitaban pasar por las burocracias. Y la importancia que en aquel momento el consulado mexicano jugó, porque los americanos también tenían su consulado, pero unos filtros, Hammurabi, que tú ves también en materiales de la época, terribles, que si no si pertenecías a un partido comunista, obviamente no podías nunca ir a Estados Unidos, ¿no? Y entonces aquí ese hombre llega a Marsella, en el fondo no quiere salir, no sabe qué hacer, corrió de los nazis, pero ahí está. Y en el fondo no quiere salir, pero le toca una visa de tránsito. Y entonces es interesante porque trata de dársela a otro. Él además tiene una identidad que no es de él, porque heredó papeles de un muerto, un judío que se había suicidado, un escritor. Pues una cosa de thriller, de misterio en la novela, que en la película de Petzold se convierte mucho más en una historia de no sé qué hacer conmigo mismo, no tengo raíces a donde regresar, no tengo objetivo para moverme, aquí estoy atrapado y me enamoro de una mujer misteriosa que anda en búsqueda de su marido en toda Marsella. Esa historia de amor reprimido, esa mujer misteriosa que al mismo tiempo está ligada a su esposo, ella no sabe que ella murió, a un amante doctor que con él también está ahí, que en el fondo tampoco quiere salir de Europa, porque pues ahí está su vida y ahí está todo, pero la vemos como fantasma. No sé cómo lo viste tú en la película. Ella siempre está presente en todo, siempre pasa por las imágenes o detrás de un ventanal o lo cruza o se une con él, etcétera, etcétera. No tiene, digamos, como que no tiene presencia física, pero sí tiene mucha presencia de alguien perdido en el espacio y en el tiempo. Y por eso también Petzold dijo, a mí no me latió hacer una película de época con un nazi en la pantalla. Yo no quiero poner nunca en la película un soldado nazi, por ejemplo, pero sí quiero mostrar un lugar, un espacio y un tiempo atemporal que muestra cómo los seres humanos refugiados, exiliados, pero también generales como somos hoy, que no sabemos bien dónde pertenecemos y a dónde queremos ir, cómo puede convertirse un espacio en cruce de historias, cruce de esperanzas y cruce también de muchas frustraciones. No sé si tú también hayas leído así la película, porque no es tanto sobre la época y la ocupación, sino sobre lo perdido que el ser humano y también hasta el deseo del amor puede estar en el tiempo y espacio en el momento actual que estamos viviendo. Sí, finalmente, recurriendo al título de la película y del libro, pues como en un estado de tránsito, en un estado en donde parece que estás esperando algo y no llega o no sabes si va a llegar, como en ese, digamos, como en ese tiempo congelado en el que uno está frente a una fila y en espera de avanzar o de ir a algo. Y sí, digamos, creo que lo más notorio de la adaptación de Petzold de esta película es que la sitúa en el tiempo presente. Podemos pensar que quizás será para hacer una reflexión sobre la situación de los migrantes y los refugiados en Europa. De hecho, ahí vemos a una familia, a una mujer y a su hijo que son de Marruecos
y sabemos que ellos también están esperando a que llegue el esposo y el padre para poder huir de ese país y huir digamos, de una fuerza que tampoco no tiene nombre, ¿no? Sabemos que es la policía o sabemos que es una fuerza, digamos, policíaca o represora, pero en realidad no tiene, o sea, es una abstracción realmente porque no vemos más allá de quiénes son o cuáles son esas motivaciones. Quizás a diferencia, digamos, de los nazis, que podríamos entenderlo mejor, históricamente acá es más como todo más abstracto y como tú dices, más fantasmal. De hecho, la presencia de los fantasmas es muy común en el cine de Petzold. Hay un momento en donde, en la película de Transit, donde una mujer desaparece simplemente, o sea, el hombre está hablando con ella, simplemente la mujer desaparece. Después sabemos por qué desaparece, pero hay como unos segundos en donde dices, bueno, estaba hablando solo, es su imaginación o era en realidad un fantasma, no sabemos quién, por qué, pero tiene muchos de esos momentos como de penumbra, como de misterio y plantearlo en relación como a una situación política como la que está sucediendo hoy en Europa. Creo que por eso es una voz como muy original en el cine alemán, en esta generación de la llamada Escuela de Berlín. Y creo que digamos, toda esa inclusión como de elementos muy propios de su estilo, de su autoría, verlo en una historia adaptada digamos, de una historia de 1942, creo que puede ser interesante. Me gusta también mucho como toda no sé si tú sentiste que hay como muchos planos sobre líneas paralelas, sobre rieles, sobre horizontes, que de alguna manera... Ajá, Juego de identidades. que de alguna manera también aportan como ese elemento atmosférico que tiene la película. Es una película muy bonita en un sentido también incluso como de la mirada de los personajes, ¿no? Sí. Siento que la realidad es como líquida, ¿no? Como un fluir que pasa también la cámara o pasan gentes y se cruzan. Y para mí también, ahora que la vi ya 2, 3 veces, me parece muy importante y siento la preocupación de Petzold por cómo el ser humano, casi como estrategia de sobrevivir, recurre a las historias, a sus historias autobiográficas. Él siempre todo el tiempo dice, ay, cuéntame tu historia. Y el otro le dice, oye, ¿tienes tiempo? Te cuento mi historia. Entonces, digamos, es un juego entre esos momentos de diálogo, de yo te cuento mi vida y tú me cuentas la tuya. Y también luego el salir a la calle y estar deambulando con la calle sin saber de dónde vengo y a dónde no voy. La burocracia es muy kafkiana, la burocracia es horrible frente a todos los consulados, hay miles de gentes esperando. Y también después nos metemos con la cámara a las oficinas de los consulados y es muy interesante una escena donde el gringo sí le quiere dar papeles y dice, no entiendo por qué usted quiere ir a México, venga a Estados Unidos, al cabo es un escritor, los escritores están muy bienvenidos con nosotros, son muy bienvenidos y él dice, no, pero yo ya no quiero, no estamos en tiempos de escribir, yo quiero hacer un oficio práctico, quiero ser técnico de electrónica, algo así, ¿no? Y el cónsul gringo, ay, no. Y el mexicano, también el cónsul, no dicen el nombre ahí de Gilberto Bosques, pero muy diferente, es humano, sí lo dicen en un momento. Pero en un papel lo dicen. Nada más se lo leemos en un papel, pero como personaje no vemos que es él como cónsul general, pero sí es como muy, simplemente tiene miradas como muy humanas hacia ese otro humano y eso me parece así como que toda la burocracia que en el fondo los tiene atrapados y que es mortal, como lo vemos en Kafka también, se rompe en esos momentos de comunicación humana. No sé si tú también hayas leído eso, pero eso que abre como pequeñas puertas de solidaridad internacional, fraternidad internacional, me parecen muy, muy interesantes en la película, ¿no? Sí, que finalmente es una solidaridad que funciona a partir de una crisis colectiva, ¿no? O sea, todos están huyendo de una misma fuerza represora. Y eso, aunque sean tan diferentes entre ellos, finalmente es lo que los une y lo que los pone en un mismo espacio. Como tú decías, Marsella como una ciudad
puerto en donde se conectan historias, se conectan el pasado y el presente, y en donde se conecta, digamos, el personaje también con su propia, con su propia identidad y con la identidad de otros, ¿no? Él también usurpando la identidad de otras personas. Me gusta de Tránsito, ahorita que mencionaste a lo de las historias, que lo importante que son para, digamos, la situación de los migrantes. Me Sí. recuerdo, mientras lo veía, me recordó mucho esta película de Flea, una Sí. película animada que va a estar próximamente, que la vimos en el FIC, Sí. en donde, digamos, es muy importante no nada más la historia que cuentas, sino cómo lo estás contando. De hecho, en Tránsito, tú decías, hay un narrador, que después sabemos quién es el narrador, aunque no tenga nombre, pero digamos, ese narrador es muy gracioso porque el personaje dice, es que estoy harto de las historias de la gente, porque finalmente todos también tienen su historia, todos tienen derecho a tener su historia. Y eso también se vuelve burocrático en un sentido, ¿no? Que todos tengan que contar su propia historia sobre lo que les está pasando y sobre el sufrimiento por el que están viviendo. Y tener que contarla se vuelve también un proceso traumático en sí mismo, ¿no? Y eso me gusta de la película, de cómo se da cuenta de eso, ¿no? O sea, cuento esto porque lo tengo que contar, pero también hay un momento donde dice, me da vergüenza eso también, ¿no? Tener que contar esto de mí mismo, ¿no? Y eso me gustó porque, digamos, eso también lo vi en Flea, que también es sobre un exilio, y en la de Flea también menciona el personaje, es que me da mucha vergüenza contar lo que me pasó para poder llegar aquí, ¿no? Sí. Sí. Entonces eso lo recupero mucho de esa noción de lo importante, pero también lo difícil que es a veces la narrativa. Y lo actual que también es la película en ese momento, ¿no? Viendo los noticieros donde alguien de los haitianos de repente agarra el micrófono y dice, aquí estoy yo, he hecho tal cosa, como mi historia es importante entre toda la masa de refugiados que tenemos. Y vamos cerrando nuestro bloque para hablar de Tránsito. La pueden ver en Movie si quieren ver la película, o pueden comprar el libro también. Y cerramos con música de Tránsito y nos escuchamos en el siguiente bloque. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalks where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No better place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa
are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Regresamos a nuestro último bloque de La Ventana Indiscreta, escuchando esta canción que ya es un clásico de la música británica, Downtown. En este caso interpretada por Anya Taylor-Joy, la protagonista o una de las protagonistas de La Última Noche en Soho, canción originalmente de Petula Clark y que se escucha todo el tiempo todo en distintos ritmos, en distintas pautas a lo largo de la película, justamente porque pues ponen en énfasis como esta idea de una jovencita que va a vivir a la ciudad bueno, una jovencita de la parte rural de Inglaterra que se va a vivir a Londres, que es justamente todo lo contrario, ¿no? Es como peligrosa, es violenta, había mucho, o sea, lo que estaba leyendo es que había muchas películas en aquella época sobre lo peligroso que era ir a vivir a Londres, ¿no? Una ciudad, digamos, que de día era como muy bonita, muy cosmopolita, pero de noche se transformaba. Y esa transformación es lo que vemos en la película a partir de que ella se va a vivir a una casa que está, hay una mujer, ya una mujer mayor que está cuidando la casa, y en esa casa empieza a tener visiones de una chica también de su edad que en su momento vivió en esa casa y que al principio tenía estas aspiraciones a ser como una gran actriz, y por conocer a una especie de proxeneta, que después sabemos que era un proxeneta, pues terminó metida en ese mundo de los burdeles y del sexo y de la prostitución, que era pues el negocio en Soho, digamos, ¿no? O sea, fue lo que levantó, digamos, un barrio tan colorido y tan nocturno como lo fue Soho en los años 60, los años 70 en Londres de Inglaterra. La Última Noche en Soho, que además pues es una especie como también de homenaje a todas todas estas películas inglesas de esa época. Pienso mucho en Hitchcock, pienso mucho en Frenesí, pienso mucho en Peeping Tom, por ejemplo. Hay como mucho cine inglés de esa época como de horror y como de surrealismo, ¿no? Entonces también hay como, es una especie de homenaje a todo ese estilo. Y lo que estábamos platicando es que Edgar Wright es conocido por hacer como estas sátiras de géneros cinematográficos. Ya lo había hecho anteriormente con las sátiras de cine zombies con Shaun of the Dead, o la sátira del cine de policías con Hot Fuzz, y ahorita está haciendo una especie de homenaje al cine de inglés, ¿no? De esa época como de violencia, como de crimen, como de thriller. ¿Qué piensas de La Última Noche en Soho, Anne-Marie? Uy, no sé si pienso mucho, pero me divertí mucho. Divertida sí es. El Soho, bueno, hay también anécdotas personales de que ya lo conté, ¿no? Había que ir a Londres a ver ahí lo último de la moda, la música, etcétera, etcétera. Y había ir que a Soho, por era el mercado de los hippies de la época, que ahí ibas a abastecerse de todo, desde el hashish hasta tu ropa, todo eso ibas a Soho. Mira, a mí la película me hizo pensar en algunas escenas en Repulsión de Roman Polanski. También es una película de horror, pero como de horror psicológico femenino, casi de auto-horror. Es decir, yo y mi transformación que estoy sintiendo yo y mi sensibilidad también femenina frente al mundo duro, brutal, violador masculino, que es típico también para una época de mujeres muy jóvenes, de adolescentes, está como materializado en esa dualidad de la misma chica que vemos en la película La Última Noche en Soho, porque aquí la hace de veras, y eso juega bonito la película, con que ella es una que quiere ser modista, incluso inventa un tipo de ropa y un tipo de vestidito femenino holgado que estaba muy de moda en la época. Lo inventa ella, lo crea ella, que como estudiante de moda. Y por el otro lado tiene su doble, que es una mujer que se lanza
a ser la mejor cantante de los, digamos, ¿qué podemos decir? Bares de la época o pubs de la época, o más bien también centros de música de la época, donde hay puros hombres, ¿no? Hay algunas escenas donde eso sale tan claramente, ella sola, ella sola en una mesa, su doble cantando muy sexy en un escenario y rodeado de 200, 300 hombres feos, viejos, ¿qué te diré? Rabos verdes, con la jovencita que se la quieren comer. Y después en la película también, bueno, juega mucho con que ellos se convierten en una especie de zombies traga jovencitas, ¿no? También. Pues la historia de Weinstein en Hollywood y sus actricillas que tenían que pasar no solo por su oficina, sino por otros momentos con él también. En ese sentido es una denuncia de cómo en la época aquella y quizás todavía hoy las mujeres, muchas mujeres hacen carreras o jovencitas hacen carrera frente al mundo masculino que las está explotando. No sé si así lo leíste tú también. Y también hay que hablar un poco de los momentos interesantes que tiene la película y también un poco de la baratija estética con la que nos mantiene divertidos, ¿no? También. Sí, habrá que pensar que mucho del cine de horror, en gran medida, tendía como a castigar la sexualidad de los personajes. O sea, había muchas películas como de asesinos en serie, etcétera, que mataban a mujeres, pero estaba bien porque, digamos, eran mujeres pecaminosas o eran mujeres Sí. que cómo se atrevían como a disfrutar su sexualidad. Y entonces, de alguna manera, eran castigos, ¿no? A su ejercicio y a su libertad. Y aquí un poco lo que quiere plantear es como darle la vuelta a ese tropo, digamos, de ese género de horror, en donde más bien hay una especie de personaje femenino en donde, digamos, necesita cobrar venganza justamente de una situación del pasado, que ella lo percibe como si fuera una situación del pasado, y traerlo, digamos, a la justicia en el momento del presente. Obviamente tiene sus giros, tiene sus revelaciones, etcétera, y tiene como estos cambios de género. Por una parte, vemos que es como primero una película más como cómica, después vemos que ya adquiere tonos más bien como de tragedia, de horror, etcétera. Y de alguna manera, pues sí, repercute mucho como en este discurso de, pues, digamos, feminista de hoy en día, ¿no? Sobre los feminicidios, por ejemplo, en particular. ¿Verdad que sí? Perdón. Y, por ejemplo, tú mencionabas Hermosa Venganza, ¿no? Promising Sí. Young Woman, que también es en inglés y que también está ahí muy presente, como la necesidad de tomar la justicia por manos propias, ¿no? Alrededor de, digamos, como pendientes del pasado y que se vuelven fantasmas, pero de manera muy estilizada, ¿no? Y de manera muy desde el género, de los géneros de horror, del género de fantasía, etcétera, ¿no? Pero también de digamos, algo muy actual que se parece, ahorita aparece mucho en un cine un poco juvenil, de un aspecto pop, como muy neón también, donde ya la historia no sabe bien a dónde ir y donde se empieza a llenar, nutrir de muchas cosas, ¿no? De repente ahí aparece lo de vampiro, de repente ahí hay una escena interesante, ¿no? De vampiro, de una pareja que se está abrazando. Bueno, no decimos aquí en qué relación o condición están, pero sí hay una marca de vampiro después en un cuello bonito de una jovencita. Luego lo de los zombies, que también por ahí está también finalmente el asesino en serie, ¿no? Con la carnicería que se va, hay muchos, digamos, espejos, reflejos, incluso frente a su ventana donde vive, hay una luz neón de un bistró de Francia que está debajo de donde ella vive y que siempre la llena de rojo, de azul, etcétera, etcétera. Todo eso son juegos que en la segunda parte de la película dices, bueno, ya
ya los vimos, muchas gracias, y a dónde vamos. No sé si te pasó a ti lo mismo. Y entonces al final nos pone un revés, un cambio, un giro argumental y de personaje que a mí se me hizo interesante, pero que también se me alargó demasiado. Digamos, había un momento donde hubo ese giro, dije, mira qué bien, aquí lo llevó y aquí lo va a terminar, pero no, después sigue y hay otra vuelta de tuerca y finalmente termina en una especie de happy end, también final feliz. No sé tú cómo viste esa segunda parte y ese desarrollo, en lugar de profundizar, es echarle más leña al fuego y más luces artificiales. Sí, lo que pasa es que Edgar Wright, pues es un director muy de estilo, mucho, o sea, de forma cinematográfica. Es alguien que además, quienes lo siguen en Twitter, quienes lo siguen en redes sociales, etcétera, es como un tipo muy conocedor del cine, que ha visto muchas películas. O sea, es como estos directores muy... No, iba a decir, es como estos directores muy del estilo de Tarantino, de Guillermo del Toro, Sí. que son como eruditos del cine, o sea, que saben, se han visto todo, ¿no? Y Sí. entonces siempre la gente recurre a ellos para que les digan sobre estilos y sobre modas y sobre tendencias en la historia del cine. Y en ese sentido, a nivel de referencias, la película está muy padre. O sea, hay muchas referencias al Gallo Italiano, por ejemplo, ¿no? A Suspiria, a las películas de Dario Argento, o también al estilo de Hitchcock o al estilo de Michael Powell, o etcétera, ¿no? Es decir, tú todo el tiempo estás viendo referencias y te gusta quizás en buena parte porque dices, eso es de esta película, eso es de tal película, eso es de tal película. Y esa conjunción es como muy entretenida a nivel, digamos, de pasártela bien viendo la película, y sobre todo quienes como conocen más sobre el cine de horror de esa época de los 60, 70. Pero a nivel, digamos, como narrativo y a nivel temático, sí siento que no es lo suyo, que no es lo suyo de Edgar Wright. Tiende a como a repetir mucho, tiende a reiterar demasiado como las situaciones de los personajes, los diálogos son muy similares. Sí, efectivamente es una película más o menos larga, que creo que pudo haberse condensado mejor. Como que siempre le falla esa parte narrativa, porque lo que quiere en realidad es como poner esta desfile de referencias una tras otra, y a nivel, digamos, estético es muy agradable de ver. O sea, los colores rojos que se ven en la película me parecen geniales. Los vestidos, todo el trabajo de moda que hay en la película me parece también genial, a pesar de que está situada digamos, una parte está situada hoy en día. Todo el trabajo, digamos, de recreación de la atmósfera y de la época de los 60, del Soho de los 60, me parece que es increíble a nivel visual, pero sí creo que en términos de lo que te está contando ahí sí le falla, ¿no? Sí, te arma bien los momentos paralelos, ¿no? Entre lo actual y también los años 70, los arma bien a través de esas dos actrices que tienen un Que se bonito parecen juego mucho, ¿no? actoral, Además. que se parecen mucho además, ¿no? Un juego actoral muy, muy interesante. Y lo que sí también es que desmitifica los rituales también. Por ejemplo, los hombres le preguntan a las mujeres jóvenes, ¿cómo te llamas? Y ella dice, Alex, ay, qué bonito nombre. Ella dice, ¿cómo te llamas? Le pregunta a otro. Esos rituales, preguntar por el nombre, son repetidos, yo creo que como 20 veces. Entonces, digo, también eso es una desmitificación también de los rituales, ¿no? También que tenemos entre ahí preguntarle a alguien nombre, o tú quién eres, o eres muy bonita, o le dicen hermosa, y él es un horrible monstruo carcomido, la cara, absolutamente feo, pero sí piensa que es un Don Juan con las jovencitas, ¿no? Sobre eso también, eso me gustó, pero no profundiza. Ahí está como tema, punto, y eso le basta al director y también le tiene que bastar al público, ¿no? También no hay que buscarle más, creo yo. Sí, y habría que mencionar que no es una película que apela a la nostalgia, ¿no? O sea, al contrario, Al contrario. ve como peligroso que uno quiera vivir siempre en el pasado. Y creo que eso, en el fondo, las tres películas que comentamos hoy tiene que ver justamente con estos movimientos en la historia, en el tiempo del pasado y el presente, y lo importante que es no quedarse atorado en el pasado.
Vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Gracias a Mari por hablar sobre los Beatles, por hablar sobre Tránsito, por hablar sobre la última noche en Soho. Cerramos con música de Last Night in Soho, justamente la canción que le da título a la película, y nos escuchamos pronto aquí en La Ventana Indiscreta. You came into my life like rain upon a barren desert. One smile and I was born again. I felt sure it wasn't too late. I found strength to make me go straight. I had love and threw it away. Why did they lead me astray? For last night in Soho, I let my life go. I never told you of some things I've done I'm so ashamed of. I thought my foolish past was over and done. I would prove I'd make a new start. I tried with all of my heart. I had dreams and broke them in two. I'm just not worthy of you. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.